¿Qué tipo de actitud ante el mundo y ante la vida tiene quien hace ciencia? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene también esta actitud y esta forma de ser del científico? Dicho lo cual, si ustedes fueran mis víctimas habituales, yo empezaría diciendo: hace mucho tiempo en el cielo se veían solo puntos, hoy en día vemos también destinos. En algunos de esos puntos que se mueven en el cielo, donde nuestros antepasados veían dioses y veían también historias de las constelaciones, hoy vemos también destinos. Los planetas se han convertido ya no en puntitos de luz que se mueven en el cielo, sino en otros mundos. ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué momento pasamos de ver puntitos en el cielo a ver destinos? Y yo podría decirles que eso debe haber ocurrido alrededor del momento en que a don Johannes Kepler, en 1603, se les ocurrió escribir un librito muy peculiar, al cual tituló Sueño. Y en ese libro, Kepler se imaginó un viaje a la luna. La luna era esa cosa que estaba allá arriba, no se sabía muy bien qué era ni de qué estaba hecha. En la antigüedad se pensaba que estaba hecha de una materia etérea, como todo en los cielos, que no podía decaer y que no podía descomponerse. Y para Kepler, en cambio, se había convertido en un objeto exactamente como la Tierra, que podría ser un mundo. Y Kepler, en su libro titulado Sueño, describe a los habitantes de la Luna y describe un viaje que hace su personaje con la ayuda de unas hierbas alucinógenas que vendía su madre. Por cierto, la mamá de Kepler era en efecto bruja, aunque en el libro el narrador no es Kepler, es otro personaje. Y entonces viaja a la luna y describe la sociedad de los habitantes de la luna, pero que por supuesto hoy sabemos que no existe, pero de paso describe lo que se ve desde la luna y cómo se ve la Tierra desde la luna y cómo se ven los movimientos del cielo desde la luna y qué tipo de cosas se podría descubrir si uno fuera un científico selenita y estuviera en la luna viendo moverse el cielo de maneras extrañas. En ese momento quizá es cuando los puntitos de luz se empezaron a transformar en otros mundos. Y de esos otros mundos hay uno que siempre ha ejercido sobre nosotros una fascinación mayor que los demás. Y es el planeta Marte. ¿Quién sabe por qué será? ¿Será por su color? ¿Será porque a lo largo de su ciclo en que lo vemos moverse entre las constelaciones, a veces es un puntito muy tenue de luz rojiza, y a veces en cambio es una mancha pulposa de color naranja en los cielos de nuestro planeta? Y hoy sabemos desde luego que es porque a veces cuando lo alcanzamos en su órbita y lo rebasamos, Marte está muy cerca y otras veces está verdaderamente muy lejos de nosotros. Y entonces siempre hemos querido saber en particular qué hay en ese otro mundo que es el planeta Marte. Y aquí está una imagen de Marte en el ojo del telescopio más grande de aquella época, en julio de 1928, que era el telescopio de Monte Palomar en Estados Unidos. Era un telescopio de creo que 1,80 o 2 metros, no recuerdo bien. Y así se veía Marte. Fíjense que se ven cosas muy interesantes aquí. Marte ha dejado de ser un puntito de luz naranja, que es como lo vemos nosotros a simple vista. Ahí se ven estructuras en la cara de Marte, se ve que hay cambios, que hay cosas que cambian, y luego se ve ese interesantísimo puntito blanco, que resulta ser, si uno observa Marte durante un buen rato, resulta ser el lugar donde pasa el eje de rotación de Marte. Entonces eso es un casquete polar simplemente. Y cuando uno ve un casquete polar, ¿qué piensa naturalmente? Agua, ¿no? Eso fue lo primero que la gente decía. Es lo más obvio. ¿Qué hace un científico? Un científico no puede adivinar simplemente qué va a pasar, sino que se guía por lo que observa y lo relaciona con lo que ya conoce. Veo casquetes polares en Marte y por supuesto que lo más natural es pensar que son de agua. Bueno, vamos a ver. Había que saber mucho más de Marte y el esfuerzo había empezado ya desde alrededor de 1870. Con un individuo que era el astrónomo europeo más conocido y más famoso, que se llamaba Giovanni Schiaparelli. Y Schiaparelli tenía una cualidad muy útil en un científico. Además de ser un buen astrónomo, era un gran político.
y como decimos en México tenía un colmillo de este tamaño para hacerles, no sé cómo se diga en Costa Rica, en México decimos hacerles la barba a los políticos y entonces poderles pedir dinero para lo que él quería. Y a él le interesaba el planeta Marte, así que fue a convencer a los políticos de su época de que le dieran dinero para comprar para su observatorio el mejor telescopio que se podía comprar en esa época. Y con eso Giovanni Schiaparelli emprendió una campaña de exploración de Marte desde Italia, por supuesto con su telescopio. Y al cabo del tiempo trazó este planisferio, este martisferio, y Schiaparelli le puso nombre a muchos de los accidentes que veía él en la superficie de Marte. Y además Schiaparelli observaba unas especies de rayas por todo el planeta y cometió lo que después resultó ser un error de llamarles canales. Schiaparelli no pensaba que estos fueran ni acequias, ni canales de riego, ni canales artificiales de ninguna manera. Dijo, en Marte veo rayas, no sé qué serán, les llamo canales. Y eso tuvo consecuencias muy interesantes. Aquí está otro mapa de Schiaparelli, 1890, con los canales mucho mejor marcados y nombrados. Ahora, Schiaparelli escribió su artículo en italiano en esa época, y un buen día se tradujo al inglés. Parece ser, dicen los entendidos del italiano, que se tradujo mal y una palabra que en italiano no implicaba de ninguna manera un origen artificial, en inglés se convirtió en una palabra que sí la implicaba. La diferencia entre canals y channels. Unos pueden ser cauces de ríos naturales y otros son, no me acuerdo cuál es cuál, vamos a preguntarle a Kate, ahorita le preguntamos. Y otros son claramente artificiales. Y este artículo lo leyó un millonario bostoniano que se llamaba Percival Lowell. Y cuando leyó, hay canales, el astrónomo más importante de Europa ve canales en Marte, él pensó, aquí está la clara prueba de que Marte está habitado y que en Marte vive una raza de ingenieros que construyen canales. Y entonces con su dinero se mandó construir un observatorio en el desierto de Arizona, y él emprendió su propia campaña de exploración de Marte, pero con una idea previa en mente. A diferencia de Schiaparelli, que dice, bueno, voy a ver qué encuentro en Marte, Percival Lowell dijo, voy a buscar los canales de Marte. Hay una gran diferencia. Cuando uno siempre espera algo de sus observaciones, aunque piense que no, pero cuando es más explícito el propósito, cuando uno dice, voy a buscar canales en Marte, eso puede ser una gran fuente de desvíos y desvaríos también. Y entonces Percival Lowell se puso a mirar y terminó haciendo este tipo de dibujos de Marte. En aquellos tiempos todavía la observación astronómica se basaba en los dibujos. Uno miraba por el ocular y dibujaba lo que veía. La fotografía apenas iba empezando a ganar terreno en la astronomía. Todavía no funcionaba muy bien para eso. Y este es un dibujo de Percival Lowell, y aquí están los canales y unos nodos en los cruces de esos canales. Y Percival Lowell dijo, aquí está también la clara evidencia de que esto es un sistema de distribución de agua en un planeta desierto donde el agua escasea, y seguramente estas son ciudades marcianas, y entonces los marcianos han construido una red de canales. Era el charlatanazo de la época, pero tenía mucho más clase que los que vemos hoy, como uno mexicano que ustedes quizá conozcan, espero que no, que se llama Jaime Maussan. ¿Sí lo conocen? Bueno, hagan de cuenta que no lo mencioné. Percival Lowell era de otro tipo. Percival Lowell tenía un telescopio y él creía fervientemente en que esto era verdad. Entonces, a partir de una observación y de una mala interpretación, canales en Marte, cuando Percival Lowell pegó el ojo a su telescopio, empezó a ver cosas que hoy sabemos que no están ahí. Y entonces él construyó a partir de eso una teoría muy completa, bueno, un montón de hipótesis combinadas que lo llevaron a pensar que en Marte había una civilización de ingenieros que estaba tratando de salvar de la sequía a su planeta. Entonces distribuían agua de los polos, por supuesto, por este sistema de canales. E incluso se hizo un globo, pues no es terráqueo, ¿verdad? Sería marcianáqueo. Este es un globo marcianáqueo. Qué horrible suena, de Percival Lowell.
Y empezó a promover mucho esta idea, y como tenía mucho dinero, por supuesto, podía viajar y podía darle mucho impulso a sus ideas. Tanto así que en un libro que escribió por esa época el astrónomo francés Camille Flammarion, que era astrónomo y además era divulgador, y era una persona bastante colorida, Flammarion, escribió este libro que se llama Las tierras del cielo, y lo mandó ilustrar con este hermoso atardecer romántico junto a los canales de Marte. Nada más falta la pareja de enamorados ahí, abrazados. Y de marcianitos. Bueno, por supuesto lo que había que hacer era pasar al siguiente nivel. Necesitamos más datos sobre Marte. No nos basta mirar con un telescopio desde aquí. Había que ir. Y aquí está uno de los primeros intentos de ir. Esta es una foto tomada, me parece que por la nave Mariner 4 de la NASA de Estados Unidos. En 1960 y, no me hagan mucho caso, 4 o 6, una cosa por ahí. Y este es un objeto que se acercó a Marte, debe haber quedado en órbita alrededor de Marte, y entonces mandó varias fotos, y como esa nave, otras que se pusieron en órbita alrededor del planeta para verlo más de cerca. Y cuando uno ve esta foto más de cerca, pues ya no son nada evidentes ni los canales de Schiaparelli, que él nunca pretendió que fueran nada más que accidentes en la cara de Marte, ni las ciudades de Lowell, por supuesto, ni la civilización marciana, pero quién sabe, uno nunca sabe, a lo mejor están ahí, ¿no? Desde órbita terrestre no nos vemos nosotros. Desde muy poquita altura, bueno, salvo en la noche cuando se prenden las luces, claro está, ¿no? Pero no se ven grandes muestras de civilización. Aquí está otra foto más o menos de la misma época. Esta es una misión un poco posterior. Es otro de los Mariner, no me acuerdo qué número, pero aquí sí se ve, por cierto, canales. Esto es una rasgadura tremenda en la cara de Marte, un cañón gigantesco, que como lo encontró una nave de la serie Mariner, se llama el Valles Marineris, o sea, el Valle del Mariner, y tiene más de 5,000 kilómetros de longitud. Si lo ponen ustedes sobre Estados Unidos, lo cruza de lado a lado. Y tiene, bueno, no les voy a decir, tiene varios kilómetros de profundidad, y aquí se ven claramente cañaditas, como quebraditas, que tienen todos los signos de haber sido formadas por agua. Pero si uno mira Marte con un aparato especial que permite saber qué es lo que hay ahí, por lo menos en 1968, uno no veía rastros de agua. Entonces, ¿dónde quedó el agua en Marte? ¿Sí había o no había? Había que acercarse más, por supuesto. Necesitábamos más datos, instrumentos más precisos. Bueno, había que aterrizar en Marte. Esta es una preciosa foto, una belleza de foto de julio de 1976 de uno de los laboratorios Viking. Este debe ser el Viking 1 o 2, no sé cuál es. Pero esta es la primera foto, una de las primeras fotos de la superficie de Marte. Y yo no sé si ustedes se acuerden, yo me acuerdo perfectamente cuando empezaron a llegar estas fotos. Fue muy emocionante poder ver por primera vez, bueno, aparte de la Luna, desde luego que ya habíamos visto, la superficie de otro planeta. Este fue un momento profundamente emocionante. Y ahí ahora sí estamos viendo un día normal en el planeta Marte, o en una región del planeta Marte. Y por supuesto con esto sabemos más cosas. Hubo un resultado muy interesante que obtuvieron estos laboratorios. Estuvieron funcionando varios años, proporcionaron una gran cantidad de datos acerca del suelo marciano, porque podían tomar una cucharadita de suelo y, digamos, metérselo a la boca y saborearlo y hacer, aquí hay hierro, oxígeno, agua, y mandaron un montón de datos interesantes. Pero lo principal que querían resolver estas naves es, ¿hay o hubo vida en Marte? Y la respuesta fue un contundente, ¿quién sabe? Porque un tipo de experimento dijo, aquí hay compuestos posiblemente compatibles con metabolismo. Y otro experimento dijo, sí, pero ahí no hay elementos de ninguna manera compatibles con metabolismo, entonces nanay, no hay tal.
Entonces el resultado quedó ambiguo, la gente no estaba muy contenta, pero digamos que más bien el consenso se volcó hacia no hay vida en Marte, no ha habido nunca vida en Marte. Aquí están otras fotos de los Viking, ahí está una patita, la primera foto que toman para decir, para mandarla y decir, llegué bien, mami, no me esperes a cenar. Bueno, si queríamos, estas son unas fotos más recientes. Esta creo que es de una nave europea por ahí del año 2001 o 2 que se llama Mars Odyssey, no. Bueno, otro, este es ahora últimamente desde los últimos 10 o 12 años, entre la NASA y la ESA han estado poniendo satélites en órbita alrededor de Marte para investigar un montón de cosas y tomar muchísimas fotos. Esta es una nave europea y aquí es que si eso no lo hizo agua, yo dejo de llamarme Pafnucio. Porque ahí se ve claramente que por ahí fluyó un líquido, ¿no? Es más, se puede saber en qué dirección fluyó, ¿no? ¿En qué dirección fluyó? Sí, yo diría, ¿no? Que hacia abajo, ¿no? Parecería que en algún momento fluyó agua. Entonces, cada vez se volvía más y más intensa la impresión de que en Marte, si no la había ahora, por lo menos la hubo en el pasado, hubo agua. Y como tenemos muy poco tiempo, voy a acelerar un poco. Aquí está el siguiente paso. Nos faltan muchas historias, no se preocupen, faltan muchas. El siguiente paso era, ahora ya no mandar un laboratorio que se queda fijo en el piso, como eran los dos Viking, sino había que mandar no soy yo, ¿verdad? No. Había que mandar un aparato que se pudiera mover. Y estos fueron los dos robots motorizados que llegaron en 2004, que se llaman Spirit y Opportunity, que llegaron a distintos lugares de Marte y se empezaron a mover por ahí, ¿no? Y por supuesto, fíjense cómo conforme más datos tenemos de Marte, va cambiando nuestra imagen de ese planeta. Conforme más datos tenemos de un fenómeno físico cualquiera, de un fenómeno natural cualquiera, la interpretación que hacemos de ese fenómeno no es que se vaya completando, si ustedes se dan cuenta, se va transformando en una cosa completamente distinta, desde un puntito de luz en el cielo posiblemente de origen divino, hasta un mundo con una civilización sedienta, y hoy pues pasamos por un mundo completamente desierto y seco. Y hoy estamos con ideas muy distintas gracias a estos vehículos y laboratorios que han llegado a Marte y que han estado explorando. Hoy la evidencia de agua en el pasado es cada vez mayor y mayor y mayor. Ya no hay duda de que en Marte hubo mucha agua en el pasado y eso puede querer decir que quizá hubo vida. Lo que sí no hemos visto todavía es las ciudades de Lowell. Aquí está otro típico paisaje marciano. Esta es la primera foto que tomó el Spirit cuando llegó. Llegó de una manera muy interesante, pero no me va a dar tiempo de contárselas. Aquí está también un poco de basura tirada en Marte. Ahora, ¿es basura? ¿Le hace daño a alguien? ¿A algún organismo? Pues eso de basura es muy relativo, ¿no? Yo diría que eso no es basura, pero se puede opinar. El caso es que eso ya se quedó ahí para siempre jamás, porque esta es la cápsula en la que llegó el bichito. Esto se abrió como una flor y la nave bajó y empezó a explorar. Por supuesto, ustedes saben que hace pocos días cumplió un año el más reciente robot maravilloso que está en Marte, que es Dawn Curiosity, que tuvo... ¿Alguien vio la transmisión del aterrizaje del Curiosity hace un año? Fue sumamente emocionante, ¿no? Sí, se pasó, o se podía ver en la página de la NASA por streaming directo, ¿no? Y fue muy emocionante porque llegó perfectamente bien. Bueno, este vehículo... No quiero entrar ni a la una ni a las dos. Ok, ¿sí? Ahí estamos. Este vehículo ya lleva un año en Marte, ya empezaron a salir los artículos científicos en revistas especializadas acerca de lo que va encontrando. Ahora, este vehículo no está equipado para decirnos si hay vida, solo para decirnos si hay o hubo agua y si hay ciertas condiciones compatibles con la vida, pero no está equipado para encontrarla si es que la hubiera. Más bien se está buscando si Marte alguna vez fue hospitalario para la vida. Y parece que está resultando que sí. Ya han empezado a salir varios artículos
con datos del Curiosity y unas fotos preciosas. Vean este paisaje marciano, por favor. Eso es Marte. Y hay unas más bonitas. Tengo una de fondo de pantalla en mi computadora donde se ven montañas con estratos que claramente son niveles de agua que fueron bajando. Si no lo son, también dejo de llamarme Juan. Entonces, fíjense lo que ha pasado con Marte. Cada vez que tenemos más información acerca de Marte, va cambiando por completo nuestro concepto de ese planeta. Y por ejemplo, hoy desde luego ya no nos imaginamos que vaya a pasar nada como esto. Esto ya sabemos que no es cierto, ¿no? Aunque aprovecho para observar lo siguiente. Esto está hecho con una foto del Spirit. Aparte de los marcianos y el letrero de Yankee Go Home, todo lo demás es real. Entonces, y sin embargo se ve muy bien, ¿no? Y nada más como paréntesis, ¿qué quiere decir la verdad fotográfica en la era de Photoshop? Es muy difícil de saber. Bueno, eso en cuanto a Marte. Entonces vemos un proceso muy interesante en el que la más información no va completando nuestra imagen de un objeto o de un fenómeno, sino la va transformando de maneras muy distintas. Y aquí está un ejemplo un poco menos reciente. Este es don Galileo Galilei, mi tío, con un aparatito que construyó en el año de 1609. Él no lo inventó, él había oído hablar de este aparatito y le habían dicho: en los mercados en Holanda se vende un tubito con lentes, están dispuestos de tal manera, de una manera ingeniosísima, tal que si tú miras ves cercanas las cosas que están lejanas. Y Galileo dijo: ¿cómo funcionará esto? Y se puso a pensar, hizo dibujitos y se construyó 3 telescopios en el transcurso de 4 meses. Y en diciembre de 1609 y enero de 1610 usó este aparatito que en Holanda se usaba como juguete, o quizá para ver a la vecina en la ducha. Lo usó para mirar al cielo. Y entonces encontró un montón de cosas que podrían darnos para otra charla aquí. Entre ellas encontró clara evidencia prácticamente impepinable, o sea, innegable, de que la Tierra estaba girando necesariamente alrededor del Sol. Pero esa es otra cuestión. Déjenme pasar a lo que le sucedió a Galileo después de haber encontrado que Júpiter tenía lunas que le daban vueltas. Ergo, no necesariamente todo gira alrededor de la Tierra, que era la idea anterior. Y después de haber encontrado otras cosas, se le ocurrió apuntar su telescopio a Saturno. Y ahí lo que vio no es esto. Ahí lo que vio es algo. Traten de cerrar los ojos así y ver ese Saturno todavía más borroso. ¿Qué ven? Se ve una mancha oblonga, ¿no? Se ve una mancha así. Eso es lo que vio Galileo con su telescopio. Y entonces, con esa información, Galileo tenía que crear una interpretación de lo que estaba viendo. Dice: ¿qué es eso que estoy viendo en Saturno? Todos los demás planetas se ven como una bolita perfectamente redonda. Saturno se ve como una cosa oblonga rara. ¿Qué será lo que estoy viendo? Fíjense que Galileo no dijo: pues no entiendo nada, y se fue. Pero les voy a decir lo que sí dijo. Él acababa de encontrar lunas girando alrededor de Júpiter, muy pequeñitas, al lado del cuerpo del planeta, que era mucho más grande. Y entonces dijo: lo que está sucediendo en Saturno es que Saturno tiene 2 lunas muy grandes que lo flanquean a uno y otro lado, pero que son muy grandes respecto al cuerpo del planeta, y entonces que se le ven como orejas pegadas al cuerpo del planeta. Y en una carta a un amigo suyo, que en esos tiempos la comunicación científica era todo por libros o bien cartas a los distintos amigos nerds que tenía Galileo por toda Europa. Y a uno de estos amigos le describió la imagen telescópica de Saturno como si Saturno tuviera orejas. O sea, Galileo inventó a Mickey Mouse. Aunque le puso las orejas aquí y no aquí. Esa fue la gran aportación de Walt Disney, fue subirlas. Bueno, entonces Galileo pensaba que Saturno era un sistema de 3 cuerpos hecho de un planeta con 2 lunas muy grandes, y durante el resto de su vida se siguió refiriendo a Saturno como Saturno tricorpóreo, o sea, Saturno hecho de 3 cuerpos. Hoy sabemos, hoy viendo en retrospectiva, sabemos que Galileo estaba equivocado.
Pero si hubiéramos estado nosotros en tiempos de Galileo, ¿hubiéramos dado con la explicación que hoy sabemos que es la buena? ¿O lo sabemos? ¿Hubiéramos dado con esa explicación? O sea, Galileo, podemos decir que Galileo se equivocó, o no se equivocó. O a lo mejor es que eso no es equivocarse. ¿O no será que así es la ciencia, digamos? Yo tengo cierta cantidad de datos y trabajo con eso. Interpreto esos datos lo mejor que puedo, con lo que ya conozco, sin grandes especulaciones locas. A veces hay momentos para la especulación loca, pero lo normal es decir, bueno, en vista de que conozco un planeta que tiene lunas, además de la Tierra, no podrá ser que Saturno también las tenga. Entonces, en realidad, Galileo estaba haciendo lo que hace cualquier científico que se respete, que es proponer una hipótesis razonable, compatible con lo que ya se sabía, con los datos que él tenía. No tenía más datos, no podía hacer nada mejor. Nosotros hubiéramos llegado a la misma conclusión, o quién sabe. Por supuesto, nosotros hoy sabemos que esas no eran orejas. Pero fíjense con lo que todo lo que tuvo que pasar para que lo supiéramos. Unos 20 años después de la muerte de Galileo, no, como 18, un científico holandés que se llamaba Christian Huygens construyó un telescopio, pero mejor que el de Galileo. Y entonces estuvo estudiando Saturno durante mucho tiempo. No lo vio nada más un día, ni dos. Lo estuvo viendo durante mucho tiempo. Y a veces aparecían las orejas, a veces no. A veces se veía una mancha oblonga, a veces se veía un planeta perfectamente redondo y nada. Y entonces Christian Huygens integró toda esta información, todos estos datos y dijo: ¿qué rompecabezas puedo construir? ¿Qué historia puedo construir? ¿Qué historia coherente puedo construir con estos datos? Que de un objeto que esté en el cielo y que a lo largo de los meses y semanas yo veo que le aparecen estas dos cosas a los lados, se hacen más delgadas y desaparecen y luego vuelven a aparecer. ¿Qué puedo yo concluir? Y dijo: la única posibilidad es que haya en Saturno un anillo que está alrededor del planeta que no toque el cuerpo del planeta en ningún punto. Y eso era una explicación que integraba todos los datos en una interpretación coherente. Ahora, fíjense que es muy bonito la idea de que uno puede llegar a una interpretación coherente y perfectamente falsa, o puede llegar a una interpretación coherente que resiste más pruebas, pero nunca estamos seguros si estamos diciendo la verdad, ¿no? O sea, nunca sabemos. A lo mejor si supiéramos más de ciertas cosas, cambiaríamos completamente de interpretación acerca de esas cosas. Yo diría que Saturno sí tiene anillos, pero Christian Huygens dijo: tiene un anillo que no toca el planeta. Al poco tiempo, otro científico italiano, pero que trabajaba en París, que se llamaba Gian Domenico Cassini. Es muy chistoso porque era italiano, entonces su mamá le decía Gian Domenico, ¿verdad? Pero hoy se le conoce como Jean-Dominique Cassini, porque trabajó en Francia toda su vida, pagado por la Academia. Francia tenía Academia Francesa de Ciencias, Italia pues no tenía. Entonces, pues claro, uno se cambia de Gian Domenico a Jean-Dominique, porque ahí sí le dan dinero, ¿no? Ahí sí puede uno trabajar. Entonces, Monsieur Jean-Dominique también observó Saturno y él observó que no era un anillo sino dos, porque aquí hay una división muy grande que hoy se llama la división de Cassini, claro. Ahora, ¿son dos anillos? Bueno, la historia es que mientras más hemos ido sabiendo de Saturno, hoy sabemos que no son dos anillos, son miles y miles y que están hechos de pelotitas de distintos tamaños de polvo y de hielo. Pero eso lo sabemos otra vez habiendo ya enviado cosas para allá. Con más datos va cambiando por completo la interpretación de las cosas. Y nos queda poco tiempo, entonces aquí está Huygens, a Jean-Dominique no lo puse, con una hermosa foto donde se ven varias cosas muy bonitas. Una es la sombra del cuerpo de Saturno cayendo sobre los anillos, y otra es la luz del sol atravesando la división de Cassini y pegando aquí arriba. Esta es una foto muy bonita que solo se puede hacer estando allá. ¿Cómo sabemos, como paréntesis, cómo sabemos que esta foto no está tomada desde la Tierra con un super duper telescopio? ¿Por la inclinación de los anillos? Caliente, pero ¿qué cosa nos dice? No deja la menor duda de que esta foto no se tomó desde la Tierra.
Claro, exacto. La sombra, esto no lo vemos desde aquí. Saturno está más lejos que nosotros, entonces siempre lo vemos completamente iluminado a lo largo de toda su trayectoria porque está más lejos que nosotros. Nunca vamos a ver medio Saturno, ni Saturno creciente, ni Saturno menguante. Siempre vamos a ver Saturno lleno. Si uno ve sombra es porque está cerca de Saturno, ¿no? Otra historia. Fíjense cómo el patrón, para otra vez volver a las tripas de la charla, lo que estoy tratando de hacer es construir con estas historias un patrón acerca del funcionamiento de la ciencia que dice varias cosas. Una es, uno trabaja con la información que tiene y la interpreta lo mejor que puede, con base en lo que ya hay. Número dos, uno por más Galileo que sea, puede equivocarse a la luz de lo que se sabe posteriormente. No tiene nada que ver. O sea, a Galileo no lo admiramos por no equivocarse, lo admiramos por otras cosas, por tener ideas originales, por ofrecer interpretaciones múltiples, algunas de las cuales se sostienen hasta hoy y otras no, simplemente, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que sabemos hoy de Marte. Aquí está el planeta Urano, en otra foto que evidentemente no se tomó desde aquí. Esta foto se tomó desde atrás y la tomó la nave Voyager 2, que está a punto de cumplir la friolera de 36 años en el espacio, funcionando perfectamente bien con baterías y mandando datos interesantísimos, pero esa es otra historia. El mismo año en que despegaron las dos naves Voyager 1 y 2, pero antes, unos meses antes, unos científicos se dieron cuenta de que iba a suceder una cosa muy interesante, que de todas maneras es bastante común, y es que ya conociendo muy bien la órbita de los planetas, era 1977, es ayer, sí, es ayer, se sabía que Urano iba a pasar por enfrente de una estrellita lejana, y eso ofrecía una muy buena oportunidad de medir el diámetro de Urano, que no se conocía. Está tan lejos y está tan oscuro en el lugar donde está, que no había forma de saber bien el tamaño de Urano como para deducir su densidad y propiedades muy importantes que nos interesa saber del planeta. Pero si Urano pasa por enfrente de una estrellita todavía más lejana, entonces hay una forma de detectar el diámetro de Urano, ¿cierto? ¿Cómo le harían ustedes? Bueno, se les ocurrió lo siguiente. Apunto yo un telescopio a esa estrellita y empiezo a medir su luz. Aquí está la luz en el tiempo corre para allá y esta es la intensidad de la luz de la estrellita. Estos movimientos son la atmósfera, ¿no? Que es turbulenta. Hace así, no me puedo mover mucho con este micrófono. Digamos que va así la gráfica. La luz de la estrella. ¿Qué pasa cuando se interpone el planeta? Y luego, cierto tiempo después, que es lo que había que medir, ay, mis rodillas, ya no tengo 20 años, hacía otra vez y salía. Midiendo este pozo, se podía deducir el tamaño de Urano, ¿cierto? Era la oportunidad de oro. Entonces se subieron en este avión que se llama el Observatorio Aéreo Kuiper, por un astrónomo holandés. Y este avión es muy bonito porque aquí lleva un telescopio. Y es un avión para poderse evitar una buena parte de la atmósfera que atenúa la luz y le mete ruido y hace un montón de cosas horribles. Y entonces era el 13 de marzo de 1977 cuando subieron, sabían exactamente en qué instante iba a pasar el planeta por ahí. Y entonces empiezan a medir la luz de la estrellita. Y la luz de la estrellita de repente hace... Y sigue... Y dicen todos, ¿pasó una mosca o qué pasó? Y luego hace el planeta. Y siguen midiendo, todavía muy extrañados de lo que había pasado unos momentos antes con la parte anterior. Y del otro lado del planeta otra vez. Y se sigue. ¿Qué pasó? ¿Qué más podría ser? Porque la primera podría haber sido una mosca. 2 moscas ya era un poco raro. 4 moscas distribuidas perfectamente simétricas. Eso sí ya no. Entonces era algo que estaba allá. Y por supuesto concluyeron que tenía
Urano, algo que estaba interrumpiendo la luz, seguramente un sistema de anillos. Resultó que sí, es un sistema de anillos distintos a los de Saturno, muy oscuros, de un material muy oscuro. Los anillos son muy delgaditos, no tienen el mismo, no son tan robustos como los de Saturno, pero resulta que Urano tiene anillos y nosotros no lo sabíamos hasta hace, ¿qué? 36 años, hasta ayer. O sea, este es un descubrimiento que muchos de nosotros vivimos, sobre todo los que ya éramos nerds en aquella época. ¿No? Y bueno, aquí está una imagen de los anillos de Urano, pero tomados ya, por supuesto, más de cerca con la nave Voyager 2. Voyager 2. Y esta historia otra vez muestra lo mismo, ¿no? Bueno, y muestra también un aspecto un poquito distinto de los anteriores. Íbamos por una cosa, queríamos medir el diámetro de Urano, y desde luego lo midieron, pero queriendo medir el diámetro de Urano, salió otra cosa muy distinta e inesperada. Siempre hay cosas inesperadas. No podemos garantizar que no las haya. Y eso es lo interesante. Es muy posible que los científicos, cuando son más felices, una de las ocasiones en que son felices es cuando dicen, ahora entiendo, eureka. Pero la otra es cuando dicen, no entiendo absolutamente nada. ¡Wey! Porque entonces hay trabajo, hay que pensar, hay que imaginar, hay que disparar hipótesis en todas direcciones, inventar locuras, inventar cosas más razonables y luego idear más pruebas y más datos para ver cuál de esas se ajusta mejor, a cuál de esas la naturaleza dice, sí, vas por buen camino. Ahora, la naturaleza nos puede decir, sí vas por buen camino, pero nunca nos dice, ya llegaste, esta es la interpretación final. Nunca es la interpretación final. Y por eso siempre hay trabajo para los científicos. Bueno, por lo menos para algunos. En México y en Costa Rica menos. Y para terminar, bueno, esto es ya. ¿Qué les parece si mejor pasamos ya de una vez a comentarios y preguntas? Esta era otra historia, tiene que ver con la hermosa nave Kepler que acaba de fallar hace 2 semanas. Es una nave que se puso no en órbita alrededor de la Tierra, sino lejos, alrededor del Sol, para buscar en otras estrellas evidencia de planetas que les estén dando vueltas. Iba muy bien el Kepler, logró encontrar 3.458 posibles planetas extrasolares que después se tienen que confirmar con telescopios terrestres. Y la nave acaba de perder la posibilidad de orientarse en el espacio porque le fallaron 2 ruedas de inercia que tiene, pues 2 giróscopos. Entonces ya no puede orientarse, ya no funciona. Pero bueno, se perdió porque además no está en órbita alrededor de la Tierra. No puede uno mandar una nave y subir y que la compongan porque no está aquí. Si esto es la Tierra, no está aquí, está por allá. Entonces no hay forma de ir a repararla. Pero bueno, esta podría ser otra historia de cómo se descubren planetas extrasolares. Por cierto, igual que con los anillos de Urano, se observa la estrella y si periódicamente se observa que la estrella baja de intensidad y vuelve a subir, quiere decir que hay algo que le está pasando por enfrente muy chiquitito. Y esa es una de las varias maneras de descubrir planetas girando alrededor de otras estrellas. Pero lo dejaremos para otra ocasión y más bien pasemos a los comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias. Disensiones, tomatazos. Buena pregunta. Está clarísimo que la hubo. Ahora, lo que sí sabemos hoy es que Marte hoy, la atmósfera de Marte es demasiado tenue, no ejerce suficiente presión, y la temperatura de Marte tampoco es la buena ni el tamaño de Marte para retener una atmósfera suficiente para tener el agua en forma líquida. Entonces, ¿qué pasó con el agua? Se evaporó y se fue en gran parte. Otra posibilidad, pero no sabemos bien cuál es que esté en el subsuelo. Hay otra nave que se llama Phoenix que llegó al polo, cerca del polo norte de Marte, otro laboratorio, hace 4 años, y estuvo escarbando y encontró hielo
en el subsuelo, que era lo que se esperaba que encontrara. Entonces puede ser, y recientemente en la atmósfera de Marte han aparecido trazas de agua más claramente. Entonces puede ser que el agua esté en el subsuelo, puede ser que gran parte se haya evaporado, y entonces la pregunta es, ¿por qué hubo agua? O sea, lo extraño entonces sería, ¿por qué hubo agua en Marte durante cierto tiempo, hace 4.500 millones de años? Pero son cosas que no se saben, es ciencia que se está haciendo en este momento, no sabemos. O sabemos, tenemos ideas, pero necesitamos, otra vez, más datos e interpretarlos. Adelante, sí. Ah, claro, sí, esa es una cosa que se discute mucho, ¿no? Se llama la terraformación. Ahora, hay un problema. Entre muchos tipos de científicos distintos, desde planetólogos, biólogos, ecólogos, etcétera, han ideado maneras en que Marte se podría hacer de manera, por una intervención humana, se podría convertir en un planeta habitable para nosotros. O sea, primero, hacer que se libere oxígeno que está atrapado en las rocas, para que haya oxígeno en la atmósfera, hacer más densa la atmósfera, tenga efecto invernadero para hacerla más cálida, empezar a introducir organismos para que crezcan y retengan el agua, etcétera, etcétera. Pero eso, número uno, sería una empresa de varios siglos, y número dos, hay problemas éticos al respecto, ¿no? Para poder ir y hacer lo que nos dé la gana con Marte, tendríamos que estar seguros de que no hay marcianos, pero completamente seguros. Y hoy no estamos completamente seguros de que no haya habido marcianos o no los hay ahora. Microorganismos, claro está. Serían microorganismos, desde luego. Nadie espera el Yankee Go Home, ¿no? Pero sí, en efecto, eso se discute mucho. Hay un científico del UNAM que se llama Rafael Navarro González, que trabaja mucho con la NASA y trabaja con el vehículo Curiosity, y él, si buscan en su página web, se llama Rafael Navarro González, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un laboratorio de planetología y química, no me acuerdo qué, pero es un laboratorio de planetología, y ahí discuten muchas cosas desde... Por cierto, Rafael Navarro y un equipo de colegas de Estados Unidos, de España fueron los que dijeron hace 4 o 5 años, los resultados de los Viking no son concluyentes y los experimentos estuvieron mal hechos. Y luego fueron y encontraron ambientes en la Tierra muy parecidos a Marte, en Chile, en California, en España y en África, y se dieron cuenta que con los experimentos que hizo el Viking no hubieran podido detectar los niveles de microorganismos que hay en el desierto de Atacama, por ejemplo, que sí los hay, pero son muy bajos. El Viking no los hubiera detectado. Y entonces el científico que en aquellos tiempos fue el director de la investigación se puso furioso, montó en cólera. Hay una serie de papers, si ustedes los buscan en archive.org, están los papers donde Bierman les contesta a Navarro y McKay, que son más o menos los dos líderes de la investigación. Navarro y McKay dicen, los Viking no hicieron bien los experimentos. Bierman contesta, ¿están ustedes locos? Claro que se hicieron bien, furioso. Es divertidísimo ver pelearse a los científicos. Es muy bonito. Y el resultado fue que todas las naves que van a Marte desde el Curiosity en adelante llevan experimentos modificados por las recomendaciones de McKay y Navarro para buscar los elementos de la vida y cosas de estas, ¿no? Usted dijo que hablaba en radio. ¿Se puede escuchar algún podcast o algo suyo, digamos? Hay uno que creo que sí. Yo tengo un programa los viernes, pero ese solo se puede ver en vivo a la hora que está, y es en Radio Imagen de México, creo que es www.imagen.com.mx, y los viernes en hora tica vendría a ser como alrededor de las 9:30 de la mañana, 9:40, en el noticiero Imagen Informativa. Por internet lo podrían ver, y ahí estoy yo normalmente los viernes, pero no se queda, tiene que ser en vivo. Y está... Generalmente pongo lo que digo ahí en este blog. Aquí nada más anuncio que ya voy a estar en radio. No digo muchas cosas por aquí, y este es mi correo, por si quieren ver los artículos y
que les indique yo dónde está la pelea entre Navarro y McKay y Bierman y todas esas personas. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, disensiones, tomates podridos? Bueno, pues muchas gracias, maestros. Gracias.